Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo desde el sur de Chile. Estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que tú puedas ver y escuchar este mensaje que habla el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Habla acerca de la historia del endemoniado gadareno. Bueno, generalmente se predica desde el ángulo del evangelista, va dirigido especialmente a personas inconversas. Yo como maestro lo quiero hacer desde el ángulo de la maestría. Me quiero dirigir al inconverso, pero también al pueblo del Señor, a su iglesia. Así que te invito a tomar nota, tomar atención a este mensaje de liberación que hace Jesús en la vida de este hombre conocido como el Gadareno. Así que vamos a hacer una presentación y luego nos vamos directamente al tema. Bueno, como les decía, vamos a estar estudiando este tema que relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, en los versículos 1 al 20, la historia del endemoniado gadareno. Bueno, este Evangelio es muy importante entenderlo. Estaba dirigido a los romanos, hombres muy prácticos, que les gustaba leer poco, eran como hombres que les gustaba como ir directo al grano, como dice el dicho. Y este evangelio enfatiza mucho en lo milagroso, en la liberación. Por eso vamos a ver estos versículos por parte, todo lo que comprende a este capítulo 5, del verso 1 al 20, donde se relata la historia de esta liberación de este gadareno. En Marcos capítulo 5, del verso 1 al verso 5, dice así: en el nombre del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Versículos 6 al 9. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Versículos 10 al 13. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículos 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Entonces vemos que no hay duda que si se anunciara, ¿no es cierto?, en una congregación que el domingo va a testificar un hombre, ¿no es cierto?, que estuvo endemoniado y que luego de ser liberado se convirtió en predicador, yo creo que muchas personas se juntarían para escucharlo, porque esto representa un gran milagro de liberación de parte de nuestro Señor. Pues en este día, por medio de la palabra, de la Biblia, vamos a tener la oportunidad de conocer este testimonio que está ahí. Este endemoniado que se convirtió en un predicador por el poder de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Entonces, en esta historia encontramos varias lecciones que son de mucha bendición para nuestra vida cristiana. Así que vamos a hacer un análisis del texto. Jesús, vemos que él venía de una noche muy agitada, pues había estado enfrentando junto con sus discípulos una gran tempestad. Eso lo relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, en el verso 35 al 41, es decir, lo que está antes de esta historia del endemoniado gadareno. Y él le demostró a los discípulos que el mar y los vientos le obedecen, es decir, las fuerzas más grandes de la naturaleza están bajo su dominio. Por eso él, por su palabra, por el poder de su palabra, él ordenó, él mandó al mar, a la tempestad, al viento que se detuvieran, y por el poder de su palabra vino bonanza, vino tranquilidad. Pero ellos, es decir, los discípulos, aún con un corazón duro de incredulidad, se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él estaba dando una gran lección, que el mar, la tempestad, la creación le obedece, y muchas veces sus discípulos, sus hijos, sus hijas aún se cuestionan en obedecer los mandatos del Señor. Por eso Jesús ahora lo lleva a otro gran curso y lo lleva a encontrarse con otra de las fuerzas más poderosas que hay, las fuerzas del mal, las fuerzas espirituales de Satanás, para que pudieran ver y reconocer quién era él. Y de esa manera Jesús llegó a la región de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban la Decápolis romana. Era una ciudad mayormente gentil, con un estilo de vida griego, con dioses griegos, con cultura griega. Y por eso podemos ver que los habitantes de esa región apacentaban cerdos, lo cual ningún judío haría. Entonces esta ciudad de nombre Gadara estaba tomada por espíritus inmundos, espíritus territoriales, de igual forma que este hombre estaba invadido por los demonios. Es decir, tenía una posesión demoníaca. Y sabemos que los demonios usan el cuerpo en forma destructiva para distorsionar, para destruir la relación y la semejanza del hombre con Dios. Y aún hoy día, después de 2000 años, aún hay demonios que son peligrosos, poderosos, destructivos. Y el mayor anhelo de ellos es poseer un cuerpo. Y nosotros vemos ahí que empezamos a observar las lecciones que nos entrega el relato del Evangelio de Marcos. Lo primero que vemos es que Jesús llega donde otros no llegan, para buscar y salvar a un hombre pecador, a un hombre endemoniado, a un hombre que necesitaba liberación. Entonces vemos ahí qué maravilloso es el amor del Señor. Él va a una región de gentiles. Él va a buscar a un hombre que jamás podría haber sido hecho libre. Él va a una región a buscar un hombre que jamás este hombre podría haberse salvado por sus propios medios. Jesús va a esa región a buscar un hombre al cual nadie, absolutamente nadie podía hacer algo por él. Solamente el Señor. Entonces vemos que esta era una región pagana, era una región idólatra. Estamos hablando de la región de los Gadarenos. Pero Jesús no llegó a juzgar, Él no llegó a condenar, Él llegó a liberar y a salvar a un hombre perdido. Porque la palabra nos dice
En Juan 3:17, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, ¿cuántas veces ha pasado hasta con nosotros mismos? Que nuestra vida pasada, cuando estamos perdidos, casi similar al gadareno, perdidos en los vicios, perdidos en el pecado, ¿cuántas personas, en vez de ayudarnos, nos criticaron, nos juzgaron, nos condenaron y no hicieron nada por ayudarnos? Pero la buena noticia es que Cristo se apareció en nuestras vidas, se acercó a nosotros para salvarnos y liberarnos, y por eso hoy día se cuenta otra historia de nuestra vida. Nosotros vemos en el capítulo 5 de Marcos, en el verso 2, que nos dice que Jesús salió de la barca, y eso es muy maravilloso, porque Jesús podía haberse quedado en la barca y no poner un pie en esa tierra idólatra, pagana, llena de pecadores, pero Él, siendo Dios, salió de esa barca a buscar y ayudar a este endemoniado. Gloria al Señor. Entonces Jesús nos está dando un ejemplo a la iglesia moderna de hoy, que no queremos salir de nuestras barcas, no queremos salir de los templos lindos, hermosos y cómodos, no queremos salir a predicar el evangelio de salvación. La mayoría de los que están en alguna congregación quieren que los pecadores vengan a la barca, pero Jesús nos está dando un ejemplo maravilloso de evangelismo. Él salió de la barca, Él fue donde estaba el que necesitaba salvación, el que necesitaba liberación, el que necesitaba un acto de misericordia. Lo segundo que vemos es la necesidad de liberación. Y cuando hacemos un diagnóstico o vemos los síntomas de este hombre endemoniado, vemos en primer lugar que era un hombre con espíritu inmundo. Andaba sucio, desasiado, vil, impuro, detestable, fétido, obsceno, lascivo. Entonces una persona tomada por un espíritu inmundo es una persona impura, inmunda en todo su ser, en su mente, en su hablar, quizás vulgar, grosero, en su apariencia personal, en todas las áreas de su vida. En Marcos capítulo 5, verso 2, hay una parte que hay que subrayar, porque la Biblia hace eso. Dice que este era un hombre con un espíritu inmundo. O sea, un hombre endemoniado no es un endemoniado, es un hombre con un espíritu inmundo. No sé cuánto me están entendiendo. Porque cuando nosotros hablamos de alguien endemoniado, lo decimos en forma despectiva, en forma despreciativa. Y la misma Biblia enseña que era un hombre, como tú y como yo, una persona. Es un hombre, pero que tiene un espíritu inmundo. Entonces, la diferencia entre ese hombre, ¿no es cierto?, y tú, no es tu santidad, no es que tú seas mejor que él. La diferencia es que él tiene un espíritu inmundo y tú no. Y no sé cuánto dan gloria al Señor por eso. Y ese espíritu inmundo lo lleva a hacer tal vez cosas que él no quería hacer. La Biblia quería resaltar que era un hombre, y como hombre requería una actitud de ayuda, una actitud de apoyo, una actitud de misericordia. Recuerde que el vehículo principal de la adoración es el amor. Y cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo a una persona, yo estoy adorando a Dios. Cuando yo extiendo mis manos para ayudar a mi hermano, yo estoy adorando a Dios. Porque Jesús dijo que cuando a uno de ellos se le hace eso, Él dijo, a mí me lo hacen. Y eso es adoración. No sé cuánto están entendiendo ya al otro lado. Entonces había un hombre con un espíritu inmundo que salió al encuentro de Jesús. La pregunta es, ¿cuándo usted ha visto a un demonio buscando a Jesús? Un demonio jamás buscaría a Jesús, porque sabe el demonio que se busca o se acerca a Jesús, tiene que dejar a ese hombre. Entonces siempre está la gran pregunta, ¿quién se acercó a Jesús? ¿El hombre o el demonio? Entonces ese hombre, dentro de esa actitud endemoniada, ¿no es cierto?, estaba un hombre. Y ese hombre, cuando vio a Jesús, el demonio dijo, allá no. Pero sorprendentemente, el hombre, con su voluntad, doblegó a ese demonio, o a esos demonios, y lo llevó hasta
hasta la presencia de Jesús. Y la Biblia dice que este demonio o esta cantidad de demonios o este demonio principal, ¿saben lo que hacía? La Biblia nos cuenta que cuando se manifestaban, lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas y tenía azotada toda esa región, toda esa comunidad. Y cuando el demonio le daba la gana, hacía andar a este hombre en medio de los cementerios, dándose con piedras en el cuerpo, en la cabeza. Entonces el demonio tenía un infierno sobre la vida de este hombre, pero era un hombre. Entonces cuando usted ve a un drogadicto, cuando usted ve a un alcohólico, cuando ve a una prostituta, ese es un hombre o es una mujer. Pero no lo vea en forma despectiva, no lo vea en forma despreciativa. Algunos dicen, oh, pecadores de porquería. No. Es un hombre con un espíritu inmundo que lo lleva a hacer tal vez cosas que él no quería hacer. Y ellos no conocen otra clase de vida, porque quizás el diablo lo ha marcado desde pequeño para hacerlos víctimas de esa clase de vida. Entonces cuando usted se mueve en esa actitud de amor y misericordia, Dios va a bendecirle, Dios va a usarle como instrumento en sus manos. Y vemos que él tenía su domicilio en los sepulcros. Él tenía una fascinación morbosa por la muerte, por la soledad, por el aislamiento. Se convirtió como en un ermitaño, como en un recluso. Le gustaba el dolor, la pesadumbre, el duelo, la necromancia. Entonces este hombre vivía entre los muertos. Ya había dejado su familia, había dejado su trabajo, lo había dejado todo para ir a vivir entre los muertos. Y este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive en los sepulcros. Y vive siempre entre los muertos, es decir, donde no hay vida, donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde no hay amor, porque así es toda persona en el mundo que vive sin Cristo. Así es la sociedad sin Dios. Y podemos ir a muchos cementerios. Hoy día se hace turismo en los cementerios. Y hay muy lindas construcciones. Pero no hay vida. Y así es el mundo. Aunque tenga muchas cosas lindas, no hay vida. Por eso Jesús dijo, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Y vemos que nadie podía atarlo, ni detenerlo, ni con cadenas. Porque así resalta la Biblia. Es decir, tenía una fuerza sobrenatural. Había como una rabia, una furia, y nadie le podía domar. Era como una bestia humana. Era fiero en gran manera, como dice Mateo. Era agresivo, cruel, salvaje, indómito. Nadie podía dominarlo. El poder de Satanás en su vida le había dado una fuerza sobrenatural. Nadie podía atarlo, amarrarlo. Nadie lo podía detener. No lo podían controlar. Y de la misma forma, toda persona que vive sin Cristo no se puede controlar. No se puede controlar con sus vicios, con sus compulsiones, con su carácter, con su búsqueda de placer, con sus diversiones, y no le importa quién va a dañar. No le importa si se daña a sí mismo, no le importa si daña su matrimonio, no le importa si daña a su familia, no le importa si daña a sus hijos. No le importa si queda en quiebra económica, porque no se puede controlar. Y nosotros vemos que nada de eso les detiene el buscar el pecado, los placeres de este mundo perdido, al igual que este hombre gadareno que estaba endemoniado. Y vemos que andaba en los sepulcros dando voces, en los montes, en los sepulcros, y se hería a sí mismo con piedras. Y la Biblia enfatiza en el verso 5, siempre dice, de día y de noche andaba, siempre, o sea, no había minuto que tuviera calma, que tuviera sosiego, que tuviera paz, de día y de noche, y andaba, dice. Es decir, había desvelo, había sonambulismo, andaba dando voces, había histeria, había bullicio, había lástima propia, había desvarío, hablaba incoherencias, hablaba solo. Por eso la Biblia dice andaba en los montes, en los sepulcros. Había agitación, había nerviosismo, había hiperactividad, estaba errante, andaba como un vagabundo, estaba agitado, estaba impelido o arrebatado por el demonio, con una conducta compulsiva, hiriéndose con piedra. Había masoquismo, quería desfigurarse, quería mutilarse, quería
autodestruirse, habían tendencias suicidas en su vida. Estaba fuera de sí, estaba loco, estaba enajenado, era un demente, un maniático depresivo, estaba atormentado, hostigado, acosado, fatigado, cansado, agotado, física y mentalmente. Y la Biblia nos dice que no tenía vestido, había desnudez, había pérdida de pudor, pérdida de vergüenza, había indecencia, había exhibicionismo, había perversión. La gran pregunta es, ¿quién hacía eso? Un demonio. Porque ¿qué hombre va a querer pegarse o darse con piedra en la cabeza? ¿Qué hombre va a querer dañarse a sí mismo? El libro de Efesios nos dice que cada hombre cuida su carne, cuida su cuerpo. Y esto está hablando de la naturaleza del hombre. El hombre natural no se daña a sí mismo. Entonces este era un espíritu que estaba provocando que este hombre se dañase. Estaba esta influencia demoníaca que estaba operando en este hombre para que él se autodestruyera. Cuando nosotros pensamos en las causas de su posesión, quizás hubo rechazo que provocó aislamiento, quizás hubo resentimiento que provocó actitud agresiva, quizás hubo rebelión que provocó irrespeto a toda la autoridad. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué una persona termina haciendo lo que no quiere hacer? Bueno, la respuesta es porque los demonios dañan la voluntad. ¿Y cómo la daña? Bueno, te hace sentir que tú no vales nada. Y así hicieron sentir a este hombre. Quizás la gente también le fue hostil a este hombre. Quizás cuando pasaba, quizás ese día todavía no estaba tan poseído, quizás en los primeros días todavía andaba tranquilo, y justo en ese momento quizás hasta estaba en sus cabales, y la gente quizás le decía, vete de aquí endemoniado, sal de aquí, o algo así, o le tiraban piedra o algo. Y este hombre comenzó a ser dañado en su autoestima. Entonces el demonio le comenzaba a hablar y le comenzaba a decir, tú no vales nada. Y por eso le decía, agarra una piedra y date con ella en la cabeza. Y él mismo seguramente, tanto escuchar esta voz, decía, no valgo nada. Entonces aquí nos estamos fijando cómo trabaja Satanás. Y no solo él, sino con todos. Y cuando el diablo puede dañar tu autoestima, él te hace sentir que tú ya no eres nada, que ni siquiera eres hijo o hija de Dios, y no puede pretender ninguna cosa de Dios. Y entonces te dice, tu única opción soy yo. Haz lo que yo quiero que hagas y podrás ser alguien. Entonces, no sé si usted ha conocido a gente que dice, yo soy malo. ¿Y por qué dice eso? Porque el diablo ya lo convenció de que él o ella es eso. Es que yo soy eso. No, usted no es eso. Usted es creación de Dios, usted es hijo, hija de Dios. Solamente que el diablo quiere convencerte de otra cosa. Entonces tú no puedes ceder tu voluntad y tu autoestima y tu vida a Satanás. Tú eres un hijo de Dios y punto. Estás en perfeccionamiento. Porque la palabra dice que el que comenzó la buena obra en ti tiene toda la intención de tenerla terminada en perfección hasta el día de Jesucristo. Y esa es la verdadera realidad de tu vida. Y aunque estés luchando con muchas cosas que quizás no quieres ni oír ni hablar, esas son las realidades de la vida. Así que hoy día, a través de esta palabra, dale cabida al Espíritu Santo de Dios, dale cabida a la palabra del Señor y cierra el paso a todo demonio que te haya atacado, que te haya oprimido o que haya tenido la intención de influenciar en tu vida. No sé cuántos están entendiendo eso. Entonces, este hombre quizás gritaba pidiendo ayuda. Quizás gritaba de dolor, gritaba en la soledad, gritaba de tristeza, de pena. Y lo más triste de todo esto es que gritaba donde nadie lo oía, en los montes y en los sepulcros. Y esa misma desesperación lo llevaba a autodestruirse, a hacerse daño hacia sí mismo y se hería con piedras. Entonces tenemos que comprender que Satanás quiere la destrucción de la vida de todo ser humano, porque él vino a matar, robar y destruir. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo hoy día gritan por su soledad? Los jóvenes, esposas, esposos, los hijos. Muchas personas gritan pidiendo ser entendidas, ser correspondidas, ser amadas.
Entonces el mundo está gritando desde su corazón que necesita mucha atención, que necesitan amor, que necesitan comprensión. Pero el problema es que el mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo está lleno de sepulcro y nadie te escucha, y nadie te ayuda, y nadie te va a ayudar. Entonces muchos viven en el mundo, al igual que este hombre endemoniado, autodestruyéndose, hiriéndose, con vicios, con pecados, con actitudes. Entonces muchos se hieren con navajas, con hojas de afeitar, con tatuajes, con piercing, tratando de hacer un llamado de atención. Pero podemos ver que esto no viene de Dios, sino que viene de Satanás. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una posesión y ser atormentado? Bueno, el espíritu inmundo viene sobre ti para hacer cosas que tú no quieres. Y el que está endemoniado, el espíritu inmundo, permanece en él. La Biblia nos dice que cuando una persona es libre de un demonio, el demonio se va por un tiempo, pero después regresa a ver si lo encuentra con la guardia baja. Él sabe que vivió allí y él quiere regresar a vivir allí, en ese cuerpo, en esa vida. Y cuando viene, tú bien lo reprende, o bien hay una vida de adoración y no se puede acercar a ti. Pero si te pilla con la guardia baja, esa persona que salió de la droga, que salió del alcoholismo, vuelve a recaer en lo mismo. Entonces no lo critiquemos si eso llega a suceder con alguno. Solamente apoyémoslo. Oremos por él. Para que esa vida, ese hombre, esa mujer, siga asistiendo a la iglesia. Porque si esa iglesia o critica a esa persona y esa persona se va de la iglesia, la Biblia nos dice que se cumple una palabra que vienen 7 demonios peores y queda en un estado peor que el primero. Así nos dice la palabra. Entonces lo mejor es que se quede en la congregación, no lo echemos de la congregación, porque va a tener más oportunidad de que sea restaurada su vida si se queda en la congregación, aunque haya fallado, aunque haya caído, aunque haya retrocedido. Y a través de la predicación y la fe, muchas veces vienen personas con atadura y son libres. Y no podemos permitir que se vayan, sino que nuestra oración tiene que seguir cubriéndolo, para que aunque caigan, se mantengan viniendo a la congregación, porque esa es la única garantía que ellos tienen, que ese demonio o esos demonios, ¿no es cierto?, se tengan que ir de su vida y que no quede en un estado 7 veces peor. No sé cuántos han entendido eso. Por la religión creemos que si alguien falló, entonces algunos dicen que se vaya de la iglesia. No, porque si se va de la iglesia, perdemos nosotros territorio. Si se aparta del redil de la salvación, nosotros perdemos territorio. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No sé cuántos dicen amén. Entonces, estaba este hombre con este espíritu inmundo, y este le hacía maldades terribles, y eso no era normal, pegarse con piedra, porque hay un instinto de supervivencia en todo ser humano, que todos llevamos dentro de nosotros. Y cuando un espíritu lo posee, anula ese instinto, y entonces el hombre se autoflagela, se autodestruye. Y usted debe de entender que esas cosas son del diablo, son de Satanás, son de los demonios. Entonces no te olvides que detrás de esa acción hay un hombre, aunque la acción haya sido muy mala y provenga de Satanás. Entonces podemos ver en esta historia algo impactante. Los discípulos se preguntaron con respecto a Jesús, ¿quién es este? Pero cuando los demonios hablaron, ellos demostraron que sí conocían quién era Jesús y dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Miles de personas hoy día, millones de personas en el mundo no reconocen a Jesús, pero los demonios sí lo reconocen y de manera rápida. Ellos saben quién es Él, se postran ante Él. Los demonios no pueden salvarse y muchas personas creen en Jesús, le conocen, pero no le aceptan como Señor y Salvador. Y nosotros vemos ahí que cuando los demonios hablaron, dijeron, ¿qué tienes conmigo? Ahí mostraron insolencia, arrogancia, altanería, y te conjuro, dijeron, es decir, te desafío, te reto. Había un descaro ahí. Y cuando nosotros vemos la liberación de este gadareno,
a la luz de la palabra, vemos algunos elementos necesarios para que un cautivo logre su liberación. Lo primero, o lo número uno, es rendirse a Jesús. La Biblia nos dice ahí en el verso 6, vio a Jesús. Él recibió una revelación de Jesucristo y corrió, se apresuró y supo aprovechar la oportunidad de ser libre. Supo entender el sentido de urgencia. Entonces Jesús siempre está atento a nuestras necesidades, esperando que le dejemos entrar a nuestra vida, pero debe ser iniciativa nuestra, correr a postrarnos a los pies de Jesús, independiente de nuestra condición, porque la invitación del Evangelio es: ven tal como estás. Y el gadareno estaba en el peor momento de su vida, estaba en el peor estado de su vida, pero al ver al Señor, él le implora que no lo atormente, y este hombre se rinde a Jesús y obtiene su liberación. Gloria al Señor. Entonces podemos estar en cautiverio sin darnos cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque una persona es esclavo de aquello que lo domina, y puede ser un vicio, puede ser su mal carácter, puede ser el adulterio, fornicación, falta de perdón, heridas en el alma. Pero la buena noticia es que si nos rendimos a Jesús, Él nos puede liberar. Él es nuestra celebración, Él es nuestra liberación. Y nosotros nos preguntamos ahí en Marcos 5:6, ¿quién vio a Jesús de lejos? Porque el demonio seguramente le dijo a este hombre: no vayas allá, no vayas donde Jesús. El hombre lo vio de lejos y el demonio seguro le dijo: corre, pero corre en la dirección contraria. Pero vemos que este hombre corrió en la dirección de Jesús. Entonces usted debe entender lo que sintió este hombre dentro de su ser, la pelea, la guerra que se dio dentro de su ser, porque el demonio seguramente decía: estás loco, ¿hacia dónde vas? Hacia allá no, es hacia el otro lado, es hacia en la otra dirección. Pero el hombre seguía corriendo hacia Jesús. ¿Y usted cree que Jesús no se dio cuenta que venía corriendo este hombre con un espíritu inmundo, pero al final de cuentas un hombre? Porque si hubiera sido un espíritu inmundo, un demonio, ni siquiera llega a Jesús. Era un hombre. Y dentro de todo estaba todo ese desastre de su vida que él llevaba dentro. El hombre sabía que la única solución a su vida era Jesús. Y no había otra solución para él, ni tampoco para nosotros. No sé si alguien me está entendiendo. Porque eso es lo que la gente no ha entendido fuera en la calle, en el mundo. Y eso es lo que hay que salir a decir. Porque mucha gente no lo está entendiendo. Porque cuando la gente lo entiende, la gente corre a Jesús y no le importa cuántos demonios tenga en su vida, porque se tienen que ir cuando llega Jesús a nuestra vida. Así que hoy día usted con toda la fuerza de su alma diga: no importa el demonio, los demonios se tienen que ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la pregunta es: ¿quién corrió a Jesús? ¿Y quién habló a Jesús? ¿O por qué le habló a Jesús? Porque Jesús le está diciendo: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿A quién le hablaba Jesús? Por eso usted tiene que hacer la separación. Porque si usted no hace la separación, usted va a juntar, ¿no es cierto?, hombre y demonio. Y no es la misma cosa. El hombre es creación de Dios. El demonio es creación de Satanás. ¿Para qué? Para dañar al hombre. O sea, o es enviado de parte de Satanás el diablo para dañar al hombre. Porque al hombre nosotros tenemos que verlo con compasión. Y al demonio tenemos que hablarle con la autoridad de Dios, con la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesús. Por eso miremos la enseñanza de Jesús. Y miremos, ¿no es cierto?, cómo Jesús hace la diferencia. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Jesús está diciendo: lo que él hace no es culpa suya, sino es culpa tuya, diablo inmundo. Y cuando tú salgas de este hombre va a comenzar a hacer lo que tiene que hacer, o lo que debería hacer. Y va a dejar de hacer lo que hasta ahora ha estado haciendo. Y esto es lo que hace Jesús cuando llega a nuestra vida. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Porque Jesús llegó a mi vida, cambió mi vida, transformó mi vida. Y eso es lo que Jesús aún no ha dejado de hacer cuando llega una vida
Si hoy día Jesús llega a tu vida, Él va a cambiar tu vida y la va a transformar por completo. Y se va a contar una nueva historia, una historia maravillosa. Y vemos que Jesús le preguntó al hombre cómo se llamaba. Vemos ahí en el 5:9 y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y la respuesta no fue dada por el hombre, sino por los demonios que habitaban en él. Porque el nombre que dio fue Legión, porque eran muchos los que estaban allí. Y una legión era la unidad más grande en el ejército romano y podía consistir, según algunos comentaristas bíblicos, entre 3.000, 6.000 o 12.000 soldados. Esa era la cantidad aproximada también de espíritu, de demonio que tenía dentro de este hombre. Y es obvio que este hombre no estaba poseído por un solo demonio, sino por muchos demonios. Y este hombre había dejado de ser Juan, de ser Francisco. El demonio le cambió su personalidad y ahora era Legión. Y eso hace Satanás en la vida de las personas sin Cristo. Las transforma, les cambia el nombre. Las personas dejan de usar sus nombres propios, o otros dejan de usar el nombre propio que tenía la persona para convertirse en el borracho, en el drogadicto, en el pandillero, en el pastero, en el ladrón, en el transero, o en el caso de las mujeres, la prostituta, la amante, la ladrona, la borracha, la pandillera, la amargada. Y Jesús hizo esto para resaltar en que una persona puede vivir más de un demonio. Pero eso no indica que a cada demonio que usted va a echar fuera en el nombre del Señor tenga que conversar con cada demonio. Usted no va a empezar a preguntarle a cada endemoniado, a cada demonio la dirección, si tiene internet, si tiene Facebook, si tiene email, si tiene teléfono. No, nada de eso. O cuánto tiempo llevan viviendo dentro de esa vida. No. Usted no está siendo llamado a hacerle encuesta a los demonios. A eso Dios no te ha llamado. Dios no te ha llamado a hablar con demonios. Dios te ha llamado a echar fuera a los demonios en el nombre poderoso de Jesús. No sé cuántos pueden decir amén. Jesús estaba enseñando también que esos demonios no tenían problema de vivir varios en una casa, en un cuerpo. Y no como muchas veces nosotros. Porque siendo demonios, ellos se toleraban más que nosotros. Más que entre los hermanos. ¿Y cómo se entiende eso? Que podían vivir tantos demonios juntos y muchas veces los hermanos no. Y eso es sorprendente. Y eran demonios. Y permitían tener un líder entre ellos. Y no salía diciendo otro demonio, pero sí, yo también mando acá. Y no salía diciendo, y vamos a cambiar la directiva. Y había uno que hablaba y todos los demás estaban detrás. Y vivían juntos en una casa, en ese cuerpo. Y llevaban seguramente años haciéndolo. Era como una linda comunidad de demonios. Como hemos dicho, una legión son o llegan a ser hasta 12.000 demonios, porque en el ejército romano se le asignaba el nombre legión a una compañía, como le decía en algunos casos, de 12.000 hombres. Por eso cuando Pilato le dice a Jesús, si hablas conmigo yo te puedo liberar de esta situación. Y Jesús dice, eso es porque Dios permite que tú me digas eso. Porque si no, yo llamaría una legión de ángeles y los tendría aquí ahora mismo. 12.000 ángeles ahora mismo, armados hasta los dientes, para matar a cuanto impío hay en el mundo. Y lo único que tenía que hacer Jesús era levantar la cabeza y decir, se acabó este bochinche. Me cansé de estos humanos. Entonces, una sola legión. Y no dijo voy a pedir 2 ni 3, sino que una sola era suficiente para barrer con toda la humanidad, con todo el mundo. Y Jesús sangrante, desnudo, le dice, yo puedo llamar una legión de ángeles y mi Padre lo enviaría inmediatamente. O sea, Jesús le está explicando a Pilato que el que puede liberarte aquí soy yo y no tú. No sé cuánto me están entendiendo eso. Jesús le está diciendo, yo te estoy liberando ahora, porque el Padre lo único que está esperando es una señal mía. Y Jesús dice, si yo no hago una señal
y muero en la cruz, libero al mundo del pecado y de la muerte. Y si yo hago una sola señal, mi Padre enviaría una legión de ángeles y me liberaría a mí, pero ustedes quedarían condenados para siempre. Así que en otras palabras, Poncio Pilato, el que está liberándote, soy yo, y no tú. Y Jesús bajó la cabeza y no dijo todo eso que yo estoy diciendo, sino que Él lo dijo en menos palabras que las que yo la estoy explicando. Y entonces Jesús no volvió a decir nada más. Volviendo al Evangelio de Marcos, vemos que este era un hombre con un espíritu inmundo. Y ahora sabemos la verdad, que no era uno, sino que eran como 12.000 demonios viviendo en un solo hombre. Y 12.000 demonios, con razón, entendemos la fuerza que tenía para romper las cadenas, los grilletes. 12.000 demonios templándola, era una fuerza descomunal, sobrenatural. Y ahora fíjese bien, que se requirieron 12.000 demonios para romper las cadenas. Y eso habla del poco poder de los demonios. ¿Por qué? Porque se necesitaron 12.000 demonios para poder echar a un hombre en el fuego. Se requirieron 12.000 demonios para poder hacer que se pegara con piedras en la cabeza, para que se rompiera la cabeza, para hacer que viviera azotado o azotando una comunidad, una región. Se necesitaron 12.000 demonios para quebrar la voluntad de un hombre hasta cierto punto. Pero 12.000 demonios no pudieron impedir que ese hombre saliera al encuentro de Jesús, se arrodillara y adorara a Jesús. Y si 12.000 demonios no pudieron impedirlo, que se arrodillara, que se humillara y que adorara a Jesús, a mí el diablo tampoco me va a impedir de que yo adore a Jesús en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. No sé si usted puede hacer algo para Dios. No sé si usted puede decir gloria a Dios, amén. No sé si usted puede decir el diablo no puede. No puede impedir que yo adore a Dios, que yo sirva a Dios, que yo siga avanzando, que siga adelante. No importa lo que hagan. Se requirieron 12.000 demonios. Y este hombre con 12.000 demonios dentro fue y corrió, se humilló, se arrodilló ante Jesús. Y eso es verdadera adoración. La adoración no fue impedida. 12.000 demonios no pudieron impedir la adoración. Así que no dejes que ningún demonio ni ninguna cosa que te esté pasando te robe o te quite tu adoración. Que no te la quiten. 12.000 demonios no pudieron. Y ese hombre, déjame decirte que jamás había asistido a un culto cristiano. Ese hombre no conocía lo que era un himnario, no conocía las canciones de moda que nosotros cantamos. Ese hombre nunca había sabido lo que era un congreso. Ese hombre nunca había tenido a alguien que le hablara de Jesús. Era un hombre que nunca tuvo un familiar, una mamá, un papá, una abuelita, un abuelito que le enseñara de Jesús, que lo llevara a la escuela bíblica. Y aún así, ese hombre no dejó que estos 12.000 demonios le quitaran su adoración. Y él dijo, si yo puedo llegar donde Jesús, solamente llegar donde Él, humillarme, arrodillarme y adorar a Jesús, seré libre. Tal vez dijo el demonio, los demonios no me dejen hablar, pero si tan solo llego donde Él y me postro donde Él y me arrodillo donde Él, yo estaré adorando a Jesús. ¿Y usted cree que Jesús no vio eso? Cuando este hombre corrió, se humilló y adoró a Jesús, inmediatamente la palabra nos dice que Jesús le dijo al demonio, sal de este hombre. Y en ese momento fue que el demonio habló. Pero Jesús se dio cuenta en ese momento que no era uno, porque Jesús lo supo en el momento que él habló. Y por eso él dijo, a ver, espérate. Le dijo, ¿y cómo te llamas? Y ahí dijeron, Legión, me llamo porque somos muchos. Y Jesús
en ese momento dijo, a mí no me importa cuántas legiones sean, cuántos demonios sean, no me importa de la clase que sea, yo soy Jesús. Para mí no hay legiones, no hay infierno, no hay demonios que puedan resistirme. Así que sal ahora mismo, o salgan ahora mismo de esa vida. Y la palabra dice que sacudiéndolo se fueron y salieron de la vida de ese hombre. Esto quiere decir que no hay ninguna legión de demonios que pueda impedir que adoremos, que corramos a Jesús y que nos humillemos ante Jesús y que seamos libres por el poder de Jesús. Y no sé cuántos los que están escuchando en este día van a ser libres de toda atadura que haya venido sobre su vida o sobre toda influencia negativa o mala o demoníaca que haya venido en su vida, en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, levanta tu mano y di amén. Por eso no dejes que te quiten tu adoración. Si una legión no pudo, nadie puede quitarte tu adoración. Así que dele gloria y dele gracias, dele palmas, dele grito de júbilo al Señor. Y nosotros vemos ahí que se da esta confesión. Porque después que tomas la iniciativa, después que te rindes a Jesús, el siguiente paso es que confieses para que seas completamente liberado. Cuando Jesús dice ¿cómo te llamas?, esto conlleva una respuesta espiritual, es decir, debemos confesar los pecados que nos tienen dominados y cautivos y arrepentirnos. Y así lograremos, en este caso, la libertad. Entonces vemos que hay un poder sobrenatural en la confesión, ya que esta acción deja sin derecho legal a los espíritus inmundos, los demonios. Nada es más grande que Dios. Este gadareno dijo, legión me llamo. Y Jesús lo expulsó a todos. Y entonces seremos verdaderamente libres cuando le confesamos a Dios nuestros pecados. Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios que estaban en él y le cambió la vida para siempre, le cambió la vida por completo. Solamente Jesús podía hacer eso. Nadie más podía cambiar la vida de ese hombre, ni la familia, ni la autoridad, ni los amigos, ni la religión, ni la tradición. Solamente el poder de Dios lo pudo salvar y lo pudo libertar a este hombre de las garras y del poder de Satanás. Entonces, cuando Cristo viene a la vida de una persona y lo convierte en su hijo, Él le da total libertad, porque la Biblia lo dice, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La meta de Jesús era y es la liberación de las personas del pecado y del control de los espíritus inmundos. Los demonios sabían que no tenían poder sobre Jesús. Por eso cuando lo vieron le rogaron que no lo enviara a un lugar distante, llamado el abismo. Y vemos que Jesús accedió a las peticiones, pero puso fin a su obra destructiva entre los hombres. Realmente Él pudo haberlo enviado al infierno inmediatamente, pero no lo hizo porque la hora del juicio aún no había llegado. Y al final, por supuesto, todos los demonios serán enviados al lago de fuego eterno. Pero ¿por qué pidieron ser enviados a los cerdos? Bueno, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, según Levítico 11:7, los cerdos eran animales inmundos. Y esto significa que los judíos no los comían, ni siquiera los tocaban. Y este incidente ocurrió al sudeste del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos, en Gadara, habitada por gentiles, lo que explica por qué aparece en este relato un hato de cerdo. Y de esa manera vemos que viene la restauración. En Marcos 5, versos 15 y 16 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y aquí vemos los beneficios de la liberación de Jesús. Vemos los beneficios inmediatos. Vemos el cambio y la transformación inmediata. Porque dice la Biblia que estaba sentado. Eso habla de paz. Eso habla de tranquilidad, eso habla de sosiego. Cuando hacemos la paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos y paz con los demás. Y vemos que estaba vestido, eso habla de modestia.
Eso habla de decencia y habla de pudor. Y en tercer lugar, estaba en su juicio cabal. Había cordura, había sensatez, tenía una mente sana y una mente racional. Gloria al Señor. Y los beneficios a largo plazo. Vemos que le rogaba para estar con Él. Él tenía un deseo ardiente de tener mucha comunión con Dios, de tener compañerismo con su pueblo, con sus discípulos. Pero vemos en este caso que Jesús le dice: vete a tu casa. Y fue. Es decir, hubo obediencia inmediata, hubo obediencia implícita. Tuvo el encuentro con Jesús y comenzó a obedecer inmediatamente. Y Jesús le dijo: cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y lo comenzó a publicar. Comenzó su testimonio personal. Jesús le dijo que fuera a sus amigos, que fuera a su familia, que hablara de la milagrosa liberación, de la milagrosa sanidad. Muchas veces Jesús solicitó a quienes recibieron sanidad o liberación que no lo dijeran a nadie. La pregunta es: ¿por qué cambió? Bueno, las posibles respuestas son que el hombre poseído de demonio estaba solo, estaba incapacitado de hablar, estaba la idea de contar a otros lo que Jesús había hecho por él, y esto probaría su liberación. Y estaba en una región mayormente gentil y pagana, por lo cual Jesús no esperaba que le siguieran grandes multitudes ni líderes religiosos que se lo opusieran. Y al enviar al hombre, nosotros con estas buenas noticias, Jesús expandía su ministerio a los pueblos gentiles. Entonces podemos ver que Jesús vino a la tierra con la misión de llevar buenas nuevas y soluciones a todo lugar donde Él fuera. Él estaba ungido para realizar esta tarea, para realizar esta obra maravillosa. Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Y el que tiene a Jesús en su vida y en su corazón es libre, es perdonado y recupera lo perdido, así como pasó con ese gadareno que lo había perdido todo. Había perdido su identidad, había perdido su familia, había perdido su salud, había perdido sus amigos. Ahora este gadareno está completamente libre, está restaurado, y Dios iba a hacer la restauración completa en su familia, en su hogar, en todo lo que había sido abandonado, en todo lo que había sido dañado. Él se convirtió en una persona libre, estaba sentado, estaba vestido, estaba en su juicio cabal. Es decir, se podía ver que era una persona libre y en una condición, ¿no es cierto?, la cual fue reinsertado en la sociedad, porque la misma sociedad ha rechazado a muchos, y la misma sociedad ha llevado a muchos a ser antisociales. Pero lo bueno es que Dios toma a veces eso que la sociedad ha dicho que no sirve, que es una basura, que es un desperdicio, y Él lo toma y lo hace un instrumento para la gloria de su nombre. Y al libre Jesús lo envió a su casa con su familia, y seguramente recuperó todo, hasta sus amistades, su trabajo, y todo en este tiempo Dios puede también hacerlo contigo. Que recuperes tu identidad, que recuperes tu matrimonio, que recuperes tu familia, porque tú ya no eres un esclavo y tienes que gozar de los beneficios y de los privilegios que te da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra dice en Marcos 5:20: y Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él, y todos se quedaban maravillados, quedaban atónitos. ¿Quién puede predicar mejor de la maravilla de Dios que el que la ha experimentado, que el que la ha vivido? El gadareno había tomado la iniciativa de rendirse, luego confesó sus pecados para ser completamente liberado, y después ya libre, restituido lo perdido, y ahora proclama en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Él comienza a predicar de la libertad que Cristo Jesús puede dar, y que Él ya tenía, que Él ya poseía, que Él ya había experimentado. Y es de esa libertad hermosa que Dios quiere darte, para que tú seas su siervo, para que tú seas su sierva, para que tú seas el instrumento que lleve la buena nueva a otros que están cautivos. Pero primero debes vivir y experimentar tu propia liberación y ser completamente libertado.
Entonces podemos ver, para concluir, que se puede obtener la libertad, el perdón y la restitución de todo aquello que hemos perdido. Jesús puede hacerlo de nuevo. En mi vida personal, cuando Dios apareció en mi vida y me salvó y me perdonó, en mis planes míos no estaba la restitución, el recuperar todo eso que se había perdido, no estaba en mis planes. Pero lo bueno es que estaba en los planes de Dios. Si usted ha escuchado mi testimonio, no pensaba tampoco vivir tantos años, no pensaba tampoco vivir tanto tiempo, por la condición en que estaba mi vida, por los perdidos que estaba. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, lo importante es que nosotros también tomemos la iniciativa y nos rindamos a los pies de Jesús y lo reconozcamos como Señor y Salvador de nuestra vida, y confesar todas nuestras debilidades y pecados, y eso hace que seamos liberados de nuestras cárceles espirituales, en las cuales muchas veces estamos atrapados, siendo dominados por pasiones que muchas veces son influencias de espíritu inmundo. Entonces, después de ser liberados, somos libres y estamos listos para la restitución de todo lo que habíamos perdido, de la familia, de la economía, de la identidad, de la paz, de la salud y de la visión de vida. Gloria al Señor. Bueno, no quiero concluir sin hacer un llamado. Ahí donde usted esté, ahí hay un altar. Ahí usted puede levantar un altar hoy día. Uno solamente sale adelante cuando realmente identifica el problema y reconoce que hay algo o alguien que uno necesita. Tal vez tú necesitas ser sanado, ser ministrado, ser libertado. Quizá hay muchas cosas que sanar en la vida y en el corazón y en la mente es mucho. Tal vez tu problema sea un problema de carácter, de hábito. Tal vez tu problema sea un pecado que es habitual y que siempre está ahí y que lo has subestimado y que lo has dejado y lo has ignorado, pero te puede ocasionar tu derrota el día de mañana. Entonces yo te pido, yo te ruego que tú procures tener un corazón sano para el Señor. Así que yo te quiero hacer el llamado para que tú seas parte del ministerio del Señor y la sanidad, la paz y la liberación vengan completamente a tu vida. Así que si hoy día hay algo que extirpar, que cambiar, que sanar, que liberar, tú digas: heme aquí, Señor, aquí estoy para que tú me sanes, para que tú me libertes. Conversa hoy día con el Señor y dile: Señor, yo corro a ti, yo vengo a ti, te adoro a ti y te pido perdón y te pido que me ayudes, te pido que me liberes, te pido que sanes mi matrimonio, sanes mi familia, que me ayudes a recuperar mi salud mental, mi tranquilidad, mi paz. Oh Rabayi Salai, oh Rabayi Salai, oh Rabayi Salanda Rabaloa Saye. Oh bendito Señor, sana los corazones, Señor, libera las vidas, rompe las cadenas. Oh Ría Salaya Basoa, Rabayi Salanda Rabaloa Salai. El bálsamo de Dios está cayendo sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. Suelta ese rencor. Desata hoy día perdón en tu vida, en tu familia, de lo que te hicieron, de la forma como te miraron, como te trataron. Oh Rabayi Salanda Roa Salai. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias porque tú vienes a nuestra vida. Gracias porque tú extiendes tu mano de misericordia y nos hablas. Gracias por tu palabra, que es una espada que corta toda atadura, toda ligadura. Gracias porque hoy día nuestra vida toma otra dirección. Recibe gloria, recibe alabanza, adóralo ahí donde estás. Alábale donde estás, levanta canción. Oh Rabayi Salanda Roa Salanda Rabasía. Habla las lenguas del Espíritu. Huyena Rabayi Salanda Rabayi Salai. Oh Rabaya Labasai.
Oh, esa atmósfera de adoración, de liberación, en tu hogar, en tu cuarto, allí donde tú estás. No hay límites al poder de Dios, a la liberación de Dios. Oh, Rilla la Masai. Bendito eres para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por salir a nuestro encuentro. Gracias por la palabra. Bendecimos muchas vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora te quiero agradecer por toda la atención prestada. Muchas gracias por darte el tiempo de escuchar este mensaje, de seguir también este canal, estas predicas, esta enseñanza, estos estudios bíblicos. Pero también te quiero pedir que me ayudes a poder seguir avanzando. Yo la ayuda que necesito es un like, un comentario de edificación para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre. Somos siempre portadores de la palabra, somos siempre instrumentos y toda la gloria tiene que ser única y exclusivamente para el Señor. Así que yo te ruego que me puedas ayudar, puedas compartir estos mensajes también con otros. Son totalmente libres, no hay que pagar absolutamente nada, pero se necesita de esa colaboración, de esa ayuda para poder seguir llegando a muchas otras vidas a través de la enseñanza, de la predicación de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo próximamente con otro estudio de la palabra del Señor. Amén.